En el principio de todo, mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra, existía un reino celestial lleno de luz y esplendor, en donde el Creador de todo gobernaba con justicia y amor. Y entre sus creaciones y seres más cercanos, había un querubín que se destacaba por su belleza, sabiduría y poder. Este era Lucifer, el portador de la luz. Cuando escuchamos el nombre de Lucifer o Satanás, casi todos imaginamos a un ser de piel roja, sonrisa burlona y cuernos retorcidos. O más recientemente, lo podemos reconocer por series como Hazbin Hotel, donde se le retrata con un tono juguetón. Pero detrás de esa imagen moderna, colorida y simpática, o aterradora e incluso seductora, se esconde una historia muy distinta a la ya contada. Porque Lucifer originalmente no nació como un villano exagerado, sino que era un bello ser de luz, el más resplandeciente de todos los ángeles, un espíritu puro, cuya caída no fue un simple capricho maligno, sino una tragedia cósmica que marcó para siempre el equilibrio del universo. En esta historia me basaré en lo que nos cuenta la Biblia y el libro de la historia del mundo angélico, del sacerdote Antonio Fortea, pues ambos nos narran casi lo mismo, solo que en el libro del mundo angélico se nos da un poco más de profundidad a los pensamientos de Lucifer y qué ocurrió para que pasara de ser el ángel más glorioso al adversario de Dios. Así que ponte cómoda o cómodo y quédate conmigo en los próximos minutos para escuchar la verdadera historia de Lucifer. Esta historia comienza mucho antes de que existiera el tiempo, cuando todo lo que había eran los ángeles pronunciando sus cantos. Y dentro de estos ángeles, había uno que destacaba por su belleza y resplandor. Este era Lucifer, cuyo nombre significa el portador de la luz. Lucifer no era un ángel cualquiera, pues tenía una posición de gran autoridad y cercanía a Dios. Él era un querubín protector, un ángel de alto rango que estaba cerca del trono de Dios. Vestía con todo tipo de piedras y metales preciosos, y las melodías de sus instrumentos eran las más hermosas. Sin embargo, cuando Dios reunió a todos los ángeles del cielo para hacerles el más grande anuncio, es cuando todo comenzó. Dios habló y reveló que crearía un universo material donde la vida florecería. Y entre esa vida surgiría su más grande creación, que sería la humanidad. Todos los ángeles contemplaron la visión del futuro mundo con asombro. Vieron los cielos ardiendo en un nuevo amanecer, los extensos mares, vieron a las criaturas que respiraban y a los seres humanos caminando entre ellas. Sin embargo, Dios les hizo la más grande revelación, la cual era que Él descendería de forma humana, pidiéndoles a los ángeles que así como lo habían adorado como Dios, ahora lo adoraran como un hombre hecho carne, siendo vulnerable. A lo que todos los ángeles estallaron en canto y gozo, todos, excepto uno. El rostro de Lucifer se llenó de amargura. Él no cantó, no se inclinó y no comprendió. ¿Cómo podía él, siendo un ser de tanta gloria, inclinarse ante un ser de carne, inferior en naturaleza, limitado
y frágil. Se preguntaba cómo es que Dios había elegido algo tan imperfecto para realizar la unión hipostática, y no a él, que era solo perfección. Se sintió humillado y traicionado. Y en ese instante, el orgullo, la envidia y la maldad nacieron dentro de él. Lucifer abrió lentamente sus labios y con voz seria dijo, no, teniendo la mirada fija en el trono de Dios. Todos los ángeles quedaron impactados, pues no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo era posible que Lucifer, quien era el más bello y puro de entre ellos, se atrevía a desafiar al Creador mismo? Y después de negarse, Lucifer se volvió hacia la multitud y con gran seguridad proclamó: Lo que Dios dice está mal. ¿Acaso no se dan cuenta? Esto no puede ser. Dios no nos puede pedir un sinsentido. No somos nosotros los que tenemos que aceptar lo inaceptable. Es Dios quien ha cometido un error. Él sabía cómo hablar y convencer, pues poseía sabiduría y lógica, aunque sus palabras no fueran verdaderas. Por lo que fácilmente sus palabras se habían incrustado en la mente de muchos, sembrando la duda y la confusión. Sin embargo, cuando el silencio era más intenso, la voz de Miguel, un arcángel de menor rango que Lucifer, resonó con fuerza diciendo: ¿Quién como Dios? Y con esta afirmación muchos ángeles despertaron, pero otros tantos quedaron pensando en las palabras de Lucifer. Eres un soberbio, le dijo Miguel, hiriendo el ego de Lucifer, pues nunca antes alguien lo había enfrentado así. Pasado el tiempo, aunque el tiempo en ese momento no era como nos lo podríamos imaginar ahora, pues esto pudo durar tantos cientos de años como solo unos instantes. Lucifer comenzó a convencer a un ejército de ángeles, en donde habían desde ángeles menores hasta altos rangos como principados y potestades. Espíritus que jamás habían tenido un pensamiento propio fuera de la voluntad divina y que ahora, por primera vez, se preguntaban: ¿y si Lucifer tiene razón? Y aquella luz que radiaba Lucifer se fue apagando poco a poco, mientras su corazón se endurecía aún más. Llegado el momento, se le mostró a todos los ángeles el destino de Dios hecho hombre, donde los seres humanos no solo se rebelarían contra Dios, sino que lo matarían. Por lo que los ángeles, inmersos en la confusión, dejaron de tener dudas, y otros comenzaron a dudar, pensando que era increíble y absurdo, y que cómo era posible que después de recibir la más grande prueba de amor divino, estos responderían con odio y violencia, quedando sumamente indignados ante la visión de la crucifixión. Pensando con incredulidad: ¿se supone que debemos adorar a un cuerpo crucificado? Nosotros somos seres gloriosos y debemos arrodillarnos ante un cuerpo ensangrentado y cubierto de heridas. Siendo para muchos ángeles el ver esto la gota que derramó la copa, pensando que Dios no podía pedirles algo tan ilógico. ¿Y si Dios no es tan Dios?, se preguntaron algunos. ¿Y si solo es un ángel muy poderoso? ¿Y si solo es un Lucifer, pero más grande? Con esto ya no quedó duda para muchos. Y así, la batalla en los cielos había comenzado. Pero esta batalla no fue como una lucha humana, pues la lucha fue consigo mismos, pues cada espíritu angélico se llenaba de duda. Así como hubo quienes se mantuvieron firmes y fieles a Dios, también hubo quienes dudaron, y quienes se mantuvieron firmes y fieles a Lucifer. Lucifer y sus fieles convencían corazones,
Y mientras más tiempo pasaba, su esplendor y belleza se iban deformando, pasando a convertirse en demonios. Lucifer dejó de ser aquel bello ángel, y su apariencia se asemejó más a la de un feroz dragón. Y de la misma manera, las glorias que lo seguían se fueron consumiendo en odio y maldad. Dios mandó a Gabriel para advertir a Lucifer que el camino que estaba tomando pronto ya no tendría vuelta atrás. Pero él no se doblegó y continuó. Algunos de sus seguidores estaban llenos de odio, otros de duda, y otros buscaban libertad sin desobedecer a Dios. Y como último movimiento, Lucifer, que ahora era llamado Satanás por los mismos ángeles, intentó acercarse al trono de Dios para derrocarlo y tomar su lugar. Pero Miguel, que siempre se mantuvo fiel a Dios, protegía junto a otros ángeles el trono. Y así, Dios pronunció las últimas palabras que le diría a Satanás: Hijo mío, vuelve a mí. Esta es la última oportunidad. Tu pecado no es más grande que mi misericordia. Fui grande al crear el cielo, pero más grande es mi perdón si retornas. Si lloras tus faltas, serás la joya del cielo. En ti resplandecerá la luz de mi compasión perfecta. No te verán como un perdedor, sino que los ojos de todos se centrarán en mi compasión. Te ocultaré el tiempo que necesites, todo el tiempo que precises, hijo mío. Los humanos viéndote comprenderán que no hay pecado que no pueda perdonar. Tú mejor que nadie podrás transmitir esa confianza al humano, que en el futuro caiga en el fango. Recibiste el nombre de Lucifer, recibiste después el nombre de Satanás. Arrepiéntete y recibirás el nombre de Gema, pues serás un topacio, con un brillo totalmente peculiar y hermoso. Tú eliges, ahora ya todo depende de ti. En esta última oportunidad, muchos ángeles, e incluso demonios, desistieron y volvieron a la luz. Satanás levantó la cabeza y con toda frialdad y lentitud respondió: Jamás, nunca me arrodillaré. Y creyendo que podría pasear aún por el cielo sin castigo, se fue, dispuesto a seguir envenenando con sus palabras. Pero en ese momento, por orden divina, Miguel se puso frente a él, y sin dudarlo, clavó su espada en su corazón. Satán sintió un dolor profundo e inmenso. Pero aún así, después de que Miguel tomó su espada de nuevo, este intentó atacarlo. Pero Miguel dio un segundo corte, esta vez en su garganta, y al sentir el dolor de aquel afilado acero, no pudo ni siquiera decir sus últimas palabras. El arcángel, con decisión y espada en mano, dispuesto a utilizarla por una tercera vez, le señaló el abismo. Así que sin decir nada, sin ni siquiera echar una última mirada hacia arriba, Satanás miró hacia abajo y simplemente se arrojó al abismo. Los horrorizados demonios, situados entre las huestes divinas y el abismo, se lanzaron detrás de él al precipicio. Y así, los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios. Si esta historia te gustó, no olvides dejarme tu like. Y si quieres que haga una segunda parte con la historia del infierno, o si te gustaría escuchar la historia de Lilith, nos vemos en el próximo video.